Hola, ¿cómo están? Pues les mando un saludo nuevamente. Estamos aquí reunidos por este medio de internet para poder tener nuestro estudio de las epístolas de Pedro, que hemos estado llevando a cabo ya desde hace algunas semanas atrás, tal vez ya 2 meses, a lo mejor llevamos ya con esto 1 mes y medio, 2 meses, pero que hemos tratado de sacarle el mayor provecho para que Dios nos pueda revelar los secretos que el apóstol Pedro tenía en su experiencia espiritual con Dios. Acuérdense que Pedro no era el mismo que anduvo con el Señor Jesucristo por 3 años y medio. Pedro ya había cambiado, Pedro había sido lleno del Espíritu Santo y entonces ya para este tiempo Pedro había madurado y lo que él habla y se expresa de Cristo es algo glorioso, es algo que nos debe impresionar cuando habla de la preciosa sangre de Cristo, cuando habla de la salvación tan grande y como él retoma algunas cosas que necesitamos saber sobre todo para este tiempo. Yo sé que ahorita está pasando un tiempo difícil, un tiempo extraño, el mundo está avanzando en sus tiempos, ya está escrito muchas de las cosas que iban a pasar y cómo las potestades y los príncipes del aire, los principados del aire, manejan los gobiernos y manejan las decisiones que se toman aquí y lo vemos a través de la ONU, a través de la OMC, a través de todos esos, del Banco Mundial, de todos esos organismos que son los que dictan la manera en cómo el mundo tiene que caminar. Pero nosotros estamos confiando en la esperanza de Cristo, estamos confiando en la esperanza que la Escritura nos enseña, que es nuestra esperanza de gloria, que un día vamos a estar en la presencia de Dios y Dios va a traer un juicio sobre todas estas cosas y sobre todos los malvados que han servido a los principados y a las potestades en esta tierra para que el enemigo pueda llevar a cabo esos planes. Pero bueno, ahorita estamos estudiando la epístola de Pedro y estamos nosotros trabajando para poder ser edificados en las cosas del Señor. La vez pasada hablamos de experimentar a Cristo como la leche espiritual no adulterada y también como la piedra, y veíamos que el hecho de acercarnos a Dios, al Señor Jesucristo, es acercarse al alimento, acercarse a la piedra viva para que podamos nosotros ser transformados y poder experimentar en aquel día una salvación grande. Déjenme decirles algo. Hubo una moda o una práctica donde los superungidos tocaban a las personas y se caían, ¿no? Se desplomaban al suelo y caían así pues caían para atrás. Pero curiosamente en la Biblia no encontramos eso, encontramos en la Biblia que no debemos caernos, sino estar en pie, rogar para estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él aparezca. Ahora, ¿cómo podemos estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él aparezca? Bueno, llenándonos de Dios, experimentando a Cristo como nuestro alimento, como nuestra leche espiritual no adulterada, para ser transformados en piedras vivas para el edificio de Dios que requiere ser edificado. Entonces, eso es en lo que debemos estar trabajando y en lo que estamos trabajando para poder llevar a cabo la voluntad de Dios en todas estas cosas. Bien, vamos a dar una lectura, después vamos a hacer una pequeña oración, primera de Pedro 2, 4 y luego el 6 y el 8, que vamos a continuar hablando de esto, del crecimiento en vida. Acuérdense que ese es el tema, un poquito el tema rector, el crecimiento en vida, y hablamos de la vida que está dentro de nosotros, de la vida de Dios, y cómo esta vida tiene que crecer dentro de nosotros, es decir, Cristo como semilla, como vida, tiene que crecer dentro de nosotros y tenemos que ir madurando cada vez más delante de un mundo contrario, de un mundo difícil. Bueno, tenemos que ir madurando y permitiendo que la vida de Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Dice así, 1 Pedro 2, 4 y luego del 6 al 8. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Luego del 6 a 8 dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar y vamos a continuar con todo esto. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por habernos rescatado, por habernos salvado y por haber, Señor, trabajado en nosotros a pesar de los errores o las fallas como humanos que tenemos todavía. Tú has estado trabajando en nosotros por años, Señor, edificando tu preciosa presencia mediante el Espíritu en cada uno de los que te son fieles. Te pedimos, Señor, en esta hora que la presencia de tu Espíritu Santo nos ayude a tener entendimiento, Señor, de tu palabra y que podamos, Padre, ver la preciosura de tu gloria en esta epístola. En tus manos ponemos, Señor, nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. En primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hemos visto que una piedra viva no solamente posee vida, porque es una piedra viva, no es una piedra muerta, aquí habla de piedras vivas, sino que también crece en vida. O sea, no solamente somos unas piedras vivas, sino tenemos por parte de Dios la consigna de crecer en vida. Y la piedra viva que menciona el versículo 4 es Cristo, mis hermanos, quien es útil para la edificación del edificio de Dios. O sea, sin Cristo, sin esa piedra viva, no podemos nosotros tener la base para edificar el edificio de Dios, que es su iglesia, finalmente su iglesia, y estamos trabajando porque la iglesia va a llegar a ser la Nueva Jerusalén en aquel entonces. Entonces aquí el apóstol Pedro hace un cambio por medio de una metáfora, porque después de hablarnos de la simiente, la cual pertenece al reino vegetal, que está hablando de eso en el versículo 23 y 24 del capítulo 1, nos habla de una piedra. Entonces, la simiente sirve para plantar vida y la piedra es útil para edificar, según el versículo 5 del capítulo 2. Entonces, el pensamiento del apóstol Pedro pasa de la vida vegetal, por decirlo de alguna manera, de la vida que crece, pasa al edificio de Dios. Ahora, con respecto a nosotros, Cristo es la simiente que nos imparte vida. Acordémonos que el Señor habló de esto, Dios habló de esto desde el principio de los tiempos y habló de la simiente de la mujer. Esta simiente de la mujer es Cristo, que a través de la historia Dios ha venido desarrollando y vino trabajando para que se diera el tiempo en que Cristo, la simiente de la mujer, naciera y pudiera destruir la cabeza o pisarle la cabeza al diablo, destruyendo sus obras y venciéndolo y destruyéndolo a él, para ser finalmente echado al infierno por toda la eternidad, junto con todos sus seguidores. Entonces, con respecto a Cristo, Él es la simiente que nos imparte vida, pero con respecto al edificio de Dios, Cristo es la piedra angular, es la base también. Después de recibirle como la simiente de vida, necesitamos crecer para que nosotros le podamos experimentar como piedra de vida o como piedra que vive en nosotros. Y de este modo, Él también va a ser de nosotros, según lo que expresa aquí el apóstol Pedro,
piedras vivas que son transformadas con su naturaleza de piedra. Tenemos la naturaleza de piedra de Cristo, obviamente hablando metafóricamente, es lo que está tratando aquí el apóstol Pedro, para poder ser edificados junto con otros como casa espiritual sobre el mismo fundamento y la piedra angular, según lo que habló Isaías 28:16. Veamos ahora también lo que Pedro dice en los versículos 6 al 8 acerca de este Cristo que es la piedra del edificio de Dios. El versículo 6, que es donde está citando a Isaías 28, dice: por lo cual también contiene la escritura. Y entonces cita al profeta: he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Lo primero que tenemos que entender de la preciosura de Cristo es que él fue escogido por Dios. Dios escogió a Cristo, y aunque esta piedra viva fue rechazada por los hombres, por los líderes del pueblo de Dios, ella fue escogida por Dios. Ahora, esta elección en la cual Dios escogió a Cristo como piedra viva tiene dos aspectos. Primero, hemos visto que Cristo fue escogido por Dios en la eternidad pasada, de la que ya hablamos. Esta fue la primera ocasión en la que Dios lo escogió, y luego Dios escogió a Cristo por segunda vez en la resurrección. Déjame decirte esto, lo hemos dicho en otras ocasiones. Cristo es la centralidad y la universalidad de Dios, de Dios, de la Biblia y de Dios mismo. Es decir, todo lo que Dios hace, lo hace por el Hijo. Y quiero que tengamos aquí un pequeño paréntesis solamente para ir a Daniel capítulo 2. Por favor, si pueden ahí en sus casas, ir a Daniel capítulo 2. Conocemos la historia de cómo el rey Nabucodonosor tiene un sueño y este rey se le olvida el sueño que tuvo, ¿no? Y entonces él empieza a averiguar quién le puede hablar de un sueño que olvidó, ¿no? Qué difícil, porque ¿quién podría hablar de un sueño que alguien olvidó? Pues seguramente es solamente Dios y el que lo olvidó, pero como el que lo olvidó, pues solamente Dios podía hacer esto. Y entonces conocemos las amenazas que le hizo a los sabios de su reino, que eran los magos, los adivinadores, los videntes, y entre ellos también estaba Daniel y sus amigos. Y cuando fueron enterados de toda esta situación, Daniel habla con sus amigos y les pide que oren para que Dios les empiece a mostrar y que haya una respuesta por parte de Dios. Esto es interesante, porque ellos acudieron a Dios, al Dios de sus padres, y dice: para que pidiesen misericordia, dice el versículo 8, del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con los otros sabios de Babilonia. Y luego dice aquí el versículo 19, entonces, qué interesante, después de que ellos van y consideran las cosas delante de Dios, dice aquí la escritura, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora, esa noche dice la escritura que Dios le dio una revelación en visión, y esta revelación que Dios le trajo a Daniel provocó en Daniel, porque Daniel, el Espíritu de Dios trabajaba en Daniel, el Espíritu de Cristo, dice Pedro, trabajaba en Daniel. Daniel levanta una oración de adoración a Dios, entendiéndonos o dándonos a entender todo lo que había conocido mediante esa revelación el profeta Daniel. Y pareciera ser que no nada más comprendió la cuestión de qué se trataba la escultura del sueño de Nabucodonosor, ¿no? Los brazos, el pecho, el bronce, los metales, la plata, todo lo que había ahí. No nada más se trataba de eso. Fíjate, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y entonces Daniel empieza a hablar y dice:
sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y nos damos cuenta que el profeta Daniel empieza a hablar aquí acerca de cómo Dios tiene en sus manos la historia del mundo. Así es que no te asustes por lo que está pasando ahorita. La historia del mundo está en manos de Dios. Él está trabajando, lo vimos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, para poner a todos los enemigos de Cristo debajo de sus pies, pero es necesario que muchas cosas acontezcan. Jesucristo ya lo dijo así, es necesario que esto acontezca. En el capítulo 24, 25 de Mateo, en el capítulo 21 de Lucas, en el capítulo 13 de Marcos, el Señor habla de estas cosas apocalípticas o de estas cosas que tienen que ver con los últimos tiempos. Pero lo interesante aquí es que Daniel habla de Dios como el Dios de siglos en siglos, y luego dice, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y déjame decirte que Daniel comprendió aquí quién era Cristo y cómo Cristo se mueve en la historia y se ha movido en la historia, llevando a cabo muchas cosas de las que Dios está llevando a cabo, porque Cristo finalmente es Dios. Y se expresa de él como el poder y la sabiduría que le fue revelado a Pablo en Primera de Corintios 1:24, donde Pablo dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Entonces Daniel comprendió muchas cosas de Cristo y por eso está adorando a Dios de esta manera. Y entonces vemos que el apóstol Pablo, que le fueron revelados muchos de los misterios que estaban escondidos desde la fundación del mundo y desde antes, desde los tiempos antiguos, Dios le revela por el Espíritu Santo al apóstol Pablo muchos de los misterios y Pablo tiene mucha revelación de Jesucristo como el misterio de Dios y de la iglesia como el misterio de Cristo. Y en esta parte a mí me llama la atención cómo es que Daniel pudo percibir al Señor Jesucristo, que es de Dios, porque suyos son, dijo Daniel, o sea, es decir, tuyos son, Señor, el poder, dice aquí la Escritura, y la sabiduría. O sea, Cristo es del Padre, Cristo le pertenece al Padre, y Daniel lo está descubriendo aquí. Y luego dice más abajo, Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Pero no solamente el asunto del rey, porque ya vimos que más adelante Daniel habla de Cristo, de la muerte de Cristo, habla de los testigos en los últimos tiempos, habla de los países que van a rodear a Israel. Y entonces él habla de una visión y luego habla de esa misma visión más adelante, pero con más detalles que el Espíritu le va añadiendo para que podamos tener entendimiento de las cosas que iban a suceder. Es decir, cada vez la revelación en Daniel acerca de este asunto, de esta visión, cada vez que avanza esta visión y que da más datos, es más profunda la revelación. Pero lo interesante aquí de todo esto es que Dios escogió a Cristo la primera vez, pero también lo escogió por segunda vez en la resurrección. La primera vez el Señor lo escogió desde la eternidad y luego en la resurrección. La resurrección es una prueba total, una prueba contundente, podríamos llamarla así, de que Dios escogió a Cristo, es decir, de que el Padre escogió al Hijo. Esta segunda elección fue una confirmación de la primera elección que Dios hizo. Por lo tanto, en resurrección, Dios confirmó que había escogido a Cristo en la eternidad pasada. El libro de Hebreos nos habla también de esto, ahí en el capítulo
6 habla, bueno, todo Hebreos habla del Hijo y habla acerca de cómo Cristo es precioso para Dios y cómo Cristo suplió incluso un sacerdocio que no cambió a nadie, y con la venida de Cristo la ley cambió. O sea, ya no era la ley mosaica que conocemos, sino era la nueva era de la gracia con el Señor. Todo cambió con Cristo. Y cuando habla del sacerdocio arónico, habla de cómo Dios puso este sacerdocio, porque nadie tenía el privilegio de ser un sacerdote si no era llamado por Dios. Aarón lo fue. Pero cuando habla del sacerdocio de Cristo, nos enseña que este sacerdocio fue por medio de un juramento. Es decir, Dios juró: tú eres sacerdote. Y de esto habla según el orden de Melquisedec, y de esto habla el Salmo 2, el Salmo 110 y otros salmos que hablan de esto. Pero bueno, solamente te digo esto como antecedente de que Dios escogió a Cristo la primera vez desde la eternidad y la segunda vez en la resurrección, y esta segunda elección es una confirmación de la primera. Entonces, en resurrección, Dios confirma que Él había escogido a Cristo en la eternidad pasada. Ahora, mientras Cristo estaba en la cruz, Él aparentemente había sido rechazado por Dios. Para los fariseos y para cuantos se opusieron a Él, la crucifixión era una prueba de que Dios lo había desechado. Ellos se burlaron de Él estando ahí en la cruz, y dice, pues confía en Dios, ahora que le baje de ahí, y se burlaban de Él. Según Mateo 27, 42 y 43, los principales sacerdotes con los escribas, los ancianos, juntos todos ellos, dijeron: es Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Ha confiado en Dios, que Él le libere ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Luego en Lucas 23, 35 dice: y los gobernantes también se mofaban diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, el escogido. Fíjate, los líderes religiosos pensaban que Dios había desechado a este que se llamaba el Cristo. Sin embargo, al tercer día, aleluya, Cristo resucitó, y esa resurrección fue una señal de que Dios realmente lo había escogido. Aleluya. Fue una prueba de que Dios lo había elegido. ¿Para qué? Para que fuera la piedra de su edificio, del edificio de Dios. Desde el momento de la resurrección de Cristo, a Él se le ha considerado lo más preciado, el tesoro más preciado que pueda el hombre tener, a este Jesucristo resucitado de los muertos. Esta palabra griega traducida por preciosa, porque dice ahí la escritura en Pedro, que es lo que estamos leyendo, que era una piedra escogida, preciosa para Dios. Ciertamente para los que lo desecharon no era preciosa, pero Dios dijo: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, que es de lo que estamos hablando, que Dios lo escogió, y preciosa, y preciosa. Te lo vuelvo a repetir: desde el momento de la resurrección, Cristo ha sido lo más precioso, lo más preciado. Y esta palabra preciosa del versículo 6 es la misma palabra que se usa en el versículo 4, que significa honorable. Esta afirmación: he aquí pongo en Sión una piedra angular escogida, se refiere no solamente, fíjate bien en esto, a la resurrección de Cristo, sino a la ascensión de Cristo. Porque esta es otra etapa de la victoria del Señor y de la prueba tan grande que Dios escogió al Señor como lo más precioso. Cristo es precioso. Hace muchos años había un canto que decía: porque Él ha sido precioso para mí. Este canto lo cantamos con mucho ánimo, con mucha convicción de que verdaderamente haber conocido a Cristo resucitado y Cristo ascendido es lo más precioso que nos pudo haber pasado. Fíjate, ahorita que estamos confinados en casa, que ya no salimos a hacer tantas actividades, porque además no se puede, todo está cerrado, te das cuenta que muchas de las cosas que hacíamos
Tal vez no, a lo mejor tenían que ver con el ministerio, aparentemente, pero muchas de las cosas realmente no tienen valía o tanta valía delante de Dios como el hecho de atesorar a Cristo en nuestro corazón y poder estar con Él en casa o fuera de casa como lo más precioso, lo más honorable, lo más preciado para nosotros. Aleluya. Esto es lo que significa la preciosidad de Cristo de la que está hablando aquí el apóstol Pedro. Así es de que esto de que he aquí yo pongo piedra en Sión, una piedra angular escogida, insisto, se refiere no solamente a la resurrección de Cristo, sino a la ascensión. Después de que Dios resucitó a Cristo, sabemos que lo hizo ascender a los cielos. Y entonces esta ascensión de Cristo fue otra señal de confirmación de que Dios le había escogido. Ahora, ¿para qué ascendió Cristo a los cielos? Aquí yo difiero con algunas otras opiniones porque lo veo así en la Escritura. Esto lo vio Daniel también. Daniel vio a Cristo. Y cómo se acercó al anciano de días y le fue entregado un libro. ¿Qué es lo que estaba viendo Daniel? La resurrección y la ascensión de Cristo cuando él llegó al trono de Dios y le fue entregado el libro que después más adelante es abierto a aquel que tenía ojos por fuera y por dentro, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo desde la ascensión empezó a abrir los libros y muchos piensan o podemos llegar a pensar que las cosas difíciles están comenzando ahorita, pero no están comenzando ahorita, comenzaron inmediatamente después de que el Señor Jesucristo subió a los cielos. La iglesia fue perseguida, no nos tocó vivir ese tiempo, gracias a Dios, pero nos va a tocar o nos está tocando vivir otro tiempo. Pero la iglesia siempre ha sido perseguida y con una furia terrible. Y ahí vemos la guerra, porque todo el mundo dice, no, es que la guerra cuando llegue el Armagedón y la guerra del caballo, pues sí, pero es que la guerra ha estado ahí, pero va aumentando, la guerra se va haciendo más aguda. Ahorita lo que estamos viviendo es una especie de guerra bacteriológica, que yo no sé quién la implementó, no sé si fue China o fue Estados Unidos o fue en Brasil, yo no sé quién lo hizo, se oyen muchas opiniones de gente, pero esto es una guerra bacteriológica de terror y de muerte. Entonces esto se ha estado agudizando, ya no es solamente en un área, en un lugar, sino en todo el mundo. Entonces parece ser que a medida que avanza el tiempo, estos caballos de los que habló la Escritura van aumentando en dimensión hasta que llegue todo lo que tiene que llegar, que ya estamos muy cerca de todo eso. Pero esta piedra preciosa escogida para Dios desde los tiempos de la eternidad pasada, ahora está sentada a la diestra de Dios y Dios el Padre está trabajando para poner a través de esta era de la que habla el Nuevo Testamento, que es la era a partir de la iglesia hasta ahora, ya llevamos un poco más de 2000 años, es la era de la iglesia y Dios sigue trabajando para poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. He aquí pongo en Sión una piedra angular escogida. Entonces está hablando también de la ascensión de Cristo, incluida obviamente la resurrección. El Sión del que habla en el versículo 6, capítulo 2, no es el Sión de aquí de la tierra, sino es el Sión en los cielos. En el Nuevo Testamento hay dos Siones. Hay uno terrenal y hay otro celestial. El terrenal es un reflejo del Sión celestial, como ha sido todo lo que Dios ha hablado. Fíjate, cuando Dios estableció el sacerdocio arónico, ¿en base a qué Dios estableció este sacerdocio arónico? En base al sacerdocio que hay en los cielos. Cuando Dios estableció el tabernáculo de reunión, ¿en base a qué lo estableció? En base al verdadero tabernáculo celestial. Entonces Dios en los cielos tiene una corte, Dios en los cielos tiene un sacerdocio, Dios en los cielos tiene ancianos. ¿De dónde se constituyeron los ancianos?
de los ancianos que hay allá, cerca del trono, alrededor del trono de Dios. Nos habla de 24 ancianos. Es como la corte del Señor. Entonces se establecieron ancianos aquí también. Así es que todo lo que Dios estableció aquí era un reflejo de lo celestial, y también se habla de la acción terrenal y de la acción celestial, y aquí en el Nuevo Testamento están estas dos. Entonces el Sion terrenal es un reflejo del Sion celestial. El pueblo judío va a poder tener un Sion terrenal, pero nosotros los cristianos, quienes creemos en Cristo, tenemos un Sion celestial. Ahora, por esta razón, nosotros no nos acercamos a un Sion terrenal, sino a un Sion celestial. ¿Y dónde está revelado esto? En el capítulo 12 de Hebreos. Vamos ahí al libro de Hebreos, por favor. Ahí está, tantito antes de Pedro, en el capítulo 12, versículo 22. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esta es la Sión celestial de la que está hablando, de aquellos que por la fe hemos creído en Cristo, hemos caminado con el Señor, y entonces nos hemos acercado por medio de la fe a esta Sión celestial. Ahora, la elección que Dios hizo de Cristo en la eternidad pasada, esta elección no fue vista por nadie. Nadie la vio, Dios lo hizo nada más, ni siquiera por los ángeles. Entonces, cuando Dios escogió a Cristo, nada había sido creado, porque esa elección, tenemos que entenderlo así, se efectuó antes de la fundación del mundo. Entonces, solo Dios sabía que Cristo era su escogido, solamente lo sabía Dios. Pero esta elección se hizo manifiesta en la resurrección y en la ascensión de Cristo. Los judíos religiosos de aquel entonces no quisieron ver que Cristo había resucitado, dijeron que sus discípulos lo habían sacado, habían escondido el cuerpo, etcétera, etcétera, pero realmente Cristo resucitó, y de esto hubo varios testigos. Los 12 fueron testigos, luego se le apareció a otros tantos, a otros cientos ahí, y entonces poco después de la ascensión de Cristo, Pedro comprendió claramente que Cristo era el Mesías escogido por Dios. Esta es la razón por la cual Pedro dijo a los líderes religiosos en Hechos 4: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, o de Jesucristo el Nazareno, o de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, en su nombre, y a quien Dios resucitó de los muertos, sí, en su nombre está en vuestra presencia sano este hombre. ¿Se acuerdan que había sido sanado ahí un hombre que oraron en el nombre del Señor Jesucristo? Bueno, este Jesús, mis hermanos, dijo acá, es la piedra menospreciada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Eso está en Hechos 4, versículos del 10 al 12. Entonces, no hay salvación en ningún otro nombre. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Cristo, y esta elección entonces fue manifestada, esta elección fue confirmada por la resurrección y por la ascensión del Señor Jesucristo. Al igual que los demás apóstoles, el apóstol Pedro podía testificar de que él había visto a Cristo resucitado, pero además todos ellos habían sido testigos de su ascensión. O sea, no solo lo vieron después de que resucitó, sino lo vieron ascender a los cielos. Ellos eran testigos de esto, justamente de la resurrección y de la ascensión. Estos dos actos, la resurrección y la ascensión, comprueban y confirman que Jesús de Nazaret es aquel a quien Dios escogió como la cabeza del ángulo del edificio de Dios. Ahora, como Cristo es el escogido, entonces a Él se le tiene en alta estima, porque Él es el que escogió Dios, Él es precioso
A Él debemos tenerlo en muy alta estima. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Cristo no solamente está en gloria, sino que además está en el trono, dice la Escritura, a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. ¿Qué significa esto? Que Él ocupa una posición muy honrosa, estar ahí junto al trono. Fíjate, es el Señor sentado, y en este mismo trono está sentado el Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Y este es uno de los honores y una de las cosas más honrosas para aquel que fue escogido por Dios. Por eso Él es precioso para Dios y Él debe ser precioso para nosotros. Y Él es la piedra escogida, la piedra de ángulo y la piedra de fundamento para el edificio de Dios. La iglesia sin Cristo no es iglesia. No existe la iglesia sin Cristo. Cristo es esa roca, Cristo es ese cimiento, Cristo es ese ángulo, esa piedra angular en la que la iglesia está cimentándose para poder llegar a ser el edificio de Dios y finalmente la novia de Cristo. Esto es muy interesante, porque desde el principio Dios habló por las tipologías y habló por las sombras en el Antiguo Testamento para enseñarnos cómo en el Nuevo Testamento esta realidad llegó a ser la realidad de aquellas sombras y de aquellas tipologías. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Dios no solamente nos quería enseñar la lección de que el hombre pecó y ya, ¿no? Obviamente pecó y todo lo que pasó ahí. Pero Dios lo que estaba haciendo era mostrarnos que este Adán necesitaba una ayuda idónea para trabajar con él. En el Nuevo Testamento se nos revela esto como en la iglesia, que Cristo, siendo el postrer Adán, también necesita una ayuda idónea, así es que Cristo tuvo que dormir, tuvo que morir. Y de su costilla salió la iglesia, de su muerte salió la iglesia, para ser la ayuda idónea de Cristo. El Señor no murió en la cruz para dar a luz a un montón de religiones y de títulos religiosos. Que me perdonen los metodistas, los presbiterianos, los bautistas, los católicos, los adventistas, todos esos que tienen nombres así, los pentecosteses. Dios no murió para dar lugar a los membretes. No digo que entre todos ellos haya gente salva, honorable y lo que sea, pero los membretes, mis hermanos, porque para muchos su membrete de denominación es su fundamento, y el fundamento es Cristo. El fundamento es todo lo que está aquí en la Biblia revelado acerca de Cristo, que es Cristo mismo, la piedra escogida, preciosa para Dios, que el Señor puso como fundamento. Entonces, Él no murió para dar a luz a un montón de denominaciones. Esto lo dio la Reforma, este fue el resultado de la Reforma. Y de un montón de cosas que se desvirtuaron, que están escritas en el mensaje de Apocalipsis 2 y 3, como el mensaje profético de la iglesia, todas las etapas que iba a atravesar y lo que pasó y lo que ha pasado. Pero no fue el propósito de Dios hacer esto desde el principio. Así es que tenemos que darnos cuenta que, al igual que los demás apóstoles, Pedro podía testificar que había visto al Cristo resucitado, y todos ellos habían visto a aquel que ascendió también a los cielos y que vino a ser la piedra del ángulo del edificio de Dios y la cabeza de ángulo, pues. Eso es lo que quiere decir piedra, la cabeza de ángulo. Ahora, como Cristo es el escogido, te decía hace ratito, en esto me quedé, entonces Él es de gran estima porque Dios lo escogió. Imagínate qué gloria más grande saber que Dios escogió a Cristo para que nosotros lo honráramos, porque el que honra al que Dios escogió, honra al que lo escogió. Parafraseando un poco las palabras del Señor en el Evangelio. Entonces, Él ocupa esa posición de honra y como una posición honorable. Él es precioso, Él es altamente estimado. Así es que en este versículo de 1 Pedro 2:6 dice también que el que cree en Cristo
en el que fue escogido de muy alta estima, de una honorabilidad grandiosa, jamás será avergonzado. Oh, eso está tremendo que lo podamos comprender. Cristo es fidedigno, Cristo es estable, Cristo es firme, porque el que cree en Él jamás será avergonzado, y podemos depositar toda nuestra confianza en el Señor, toda nuestra confianza en Dios. Déjenme ver quién me habla aquí. Bueno, era mi hijo Benjamín, pero debo decir que estamos aquí en esto. Podemos depositar toda nuestra confianza en Él. Y estar seguros de que jamás seremos avergonzados. Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que nos equivocamos mucho, que aún en nuestro carácter muchas veces nos ha costado mucho trabajo que Cristo controle el carácter, ya sea pasivo o muy impulsivo o muy melancólico, lo que quieras. Pero una cosa debe ser ciertísima en nuestra fe, que debe descansar en este honorable, en esta preciosa piedra escogida por Dios, y nuestra fe tiene que descansar ahí, en que jamás seremos avergonzados, porque Él es estable, fidedigno, firme, y podemos depositar toda nuestra confianza en Él y estar seguros de que no seremos avergonzados por haber confiado en Él. El versículo 7, Pedro dice además: para vosotros pues los que creéis, Él es lo más preciado. Aquí nos tenemos que hacer una pregunta: ¿qué es lo más preciado? Yo he visto, y creo que todos podemos testificar esto, por tantos errores que el cristianismo ha cometido, que de repente a lo mejor en un tiempo estuvimos metidos, o como que nos movieron un poquito el tapete con eso. Puede ser algunos, puede ser que otros no, pero para muchos lo más preciado es las bendiciones que Dios podía darles. Y entonces era un presumir de bendiciones, saber a quién Dios le daba más y cómo Dios te iba a multiplicar y a triplicar las cosas, cuando realmente ese no es el objetivo. Dice aquí la Escritura: para vosotros los que creéis, Él es lo más preciado. Jesucristo tuvo que ser y tiene que seguir siendo lo más preciado para nosotros. Ni siquiera nuestro ministerio, aunque nuestro ministerio es Cristo, ese sí debería ser preciado, porque es Cristo. Pero a veces tenemos preciado nuestro ministerio como algo que nos merecemos. ¿Qué nos vamos a andar mereciendo? Nada nosotros. Pero sí tenemos que tener como el más preciado al Señor Jesucristo, por todo esto que estamos hablando. Dice: pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta palabra griega, lo más preciado, es similar a la que se tradujo preciosa en los versículos 4 y 6. Fíjate, el propio Cristo, escogido por Dios como piedra, y más aún como la piedra angular que Dios considera preciosa, es la más o lo más preciado para sus creyentes. En cambio, para los incrédulos, Él es una piedra rechazada y menospreciada. La preciosidad de Cristo solo tiene que ver, no solamente, más bien, no solamente tiene que ver con su condición, sino con la posición que Él ocupa. El hecho de que Él sea precioso significa que Él es tenido en alta estima, es decir, ocupa una posición honorable en nuestra vida, en nuestro corazón. Este versículo nos dice que los edificadores rechazaron a Cristo, la piedra viva. ¿Quiénes eran estos edificadores? Ya lo hemos visto. Eran los líderes judíos, a quienes les correspondía edificar la casa de Dios. Ellos totalmente rechazaron a Cristo. De una manera total lo rechazaron. Y no se dieron cuenta que al rechazarlo, ellos estaban rechazando lo más honorable del Señor. Ahora, ¿por qué no se dieron cuenta? No porque eran inocentes. Ellos eran muy pecaminosos. Lee el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Y bueno, lee todos los evangelios. Ellos eran hombres astutos,
en el engaño. Es decir, escondían cosas en su corazón que los hombres no podían ver, pero Cristo los sacó a la luz todo eso. Ahora, te decía que ellos rechazaron totalmente a Cristo, tal y como el Señor lo había predicho. Esto lo dijo él en Mateo 21, 38 al 42. No lo voy a leer, ahí lo leen ustedes para seguir avanzando en todo esto. Sin embargo, Cristo llegó a ser la cabeza del ángulo en la resurrección y como lo hemos hablado, Pedro ya lo había anunciado esto a los judíos en sus primeras predicaciones. Para los incrédulos, Cristo es la piedra rechazada por los edificadores, pero esta piedra rechazada ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces Cristo es la piedra en dos aspectos. Con respecto a Él, como la piedra del edificio de Dios, vemos el aspecto del honor y vemos también el aspecto del rechazo. Por un lado, Cristo fue rechazado, pero por otro, Él fue honrado. Él fue rechazado por los edificadores judíos, pero fue honrado por Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo fue rechazado por los líderes judíos? Bueno, lo sabemos por el hecho de que ellos lo clavaron en la cruz y fue así como ellos manifestaron su rechazo. Ellos cuando estaban delante del pretorio, ahí delante de Poncio Pilatos en el pretorio, ellos gritaban: crucifícale, ese hombre tiene que morir, y si te haces amigo de él, enemigo del César te haces. Y pusieron a ese politicón de segunda, a ese político rancio, pervertido, a ese político segundón, a ese político corrupto, lo pusieron en problemas porque cuando oyó decir que se hacía enemigo del César, dijo: ay, 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 entonces mejor sí lo entregamos y lo matamos. Entonces ellos rechazaron de esta manera al que fue honrado por Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que fue honrado por Dios? Porque Dios le resucitó de los muertos. Entonces, la resurrección y la exaltación de Cristo son señales que afirman, señales contundentes de que Dios lo escogió y le dio honra. En el versículo 8, Pedro añade: y piedra de tropiezo y roca de escándalo, o roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron puestos. Fíjate, Cristo no solamente es una roca que ha sido rechazada y honrada, sino es una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Qué tremendo. El Cristo confiable, al ser rechazado, vino a ser una piedra de tropiezo en la cual tropezaron los judaizantes que le rechazaron. Esto es en Mateo, bueno, lo podemos ver en más lugares, pero Mateo 21, 44, ahí habla de esto. Y Cristo, como la piedra, cumple tanto una función positiva como una función negativa. Para nosotros, Él es la piedra del ángulo, pero para los judíos que no creen, Él es una piedra de tropiezo, o para todos los incrédulos, ¿no? Y una roca de escándalo, sobre todo para los judíos. Cristo es un escándalo para los judíos. Una vez oí una entrevista que le hicieron a uno de los rabinos más viejos en Israel, uno de los rabinos más honorables ahí, y le preguntó este hermano que era cristiano, le pregunta: ¿y usted qué piensa de Cristo Jesús el Mesías? Y dice: es como Mickey Mouse de Walt Disney. Dice: es como un cuento que te contaron que no existe. Y dijo que no existía, que Él no había venido todavía. Bueno, así lo siguen viendo algunos cristianos muy radicales, algunos judíos muy radicales todavía. Este versículo 8 habla de aquellos que tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, y luego dice: para lo cual también fueron puestos. Hoy esto está fuerte. A ver, ¿quiénes son los que tropiezan en la palabra? Aquí no se nos dice claramente quiénes son, ¿no? Y aunque no se nos dice, bueno, hay algo implícito en esto. Es decir, es muy posible que Pedro, al estar hablando de aquellos que tropiezan en la palabra, obviamente se estuviera refiriendo a cualquiera de los que tropiezan.
Si nosotros tropezamos en la palabra, entonces somos parte de los que tropiezan, de los que se refiere aquí el apóstol Pedro. Por lo tanto, esta frase, mis hermanos, incluye a todos aquellos que a lo largo de las generaciones han tropezado en la palabra. Aquí conocemos a muchos, en varias ocasiones nos hemos puesto a hacer un recuento de todos aquellos que oyeron el mensaje y que ya no están en Cristo. Ya no están en Cristo, tropezaron en la palabra. Así es que debemos preguntarnos, ¿cuál es la palabra en la que tropiezan las personas? No es la palabra mencionada en el 2.2, donde dice desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Esta palabra contiene la leche dada sin engaño, sino más bien la palabra que Pedro cita en los versículos 6 al 8 con respecto a una piedra escogida, una piedra angular, considerada preciosa, la cual había sido puesta en Sión. También se refiere a la palabra acerca de la piedra que los edificadores obviamente rechazaron, la cual viene a ser cabeza del ángulo, versículo 7, pero además incluye lo dicho en el versículo 8 con respecto a esta piedra, es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Bueno, esta es la palabra en la que ellos pueden tropezar las personas, dice el versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, esta piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y de escándalo que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Qué terrible. Esta es la palabra en la que pueden tropezar justamente las personas. Ahora, hoy, mis hermanos, debido a la atmósfera que está viviendo la iglesia del Señor, no es fácil creer en una palabra o en tal palabra como la que está escribiendo Pedro. Los judíos de la época del Señor Jesús y de los apóstoles no creían en ella, en la palabra. Ellos consideraban que era imposible que Jesús de Nazaret fuera la cabeza del ángulo. Entonces, en lugar de creer en esta palabra de que Jesucristo era la cabeza del ángulo, los líderes judíos y los rabinos argumentaron contra ella. Lo cuestionaron y lo llevaron a la condenación. Todo aquel que no crea esta palabra tropezará en ella. ¿Cuál palabra? Que Cristo es la cabeza del ángulo. Es el ángulo, es la cabeza de fundamento. Entonces, algo que tú y yo debemos considerar es que nunca debemos pensar que es imposible que los cristianos tropiecen en la palabra, porque ha habido muchos cristianos que han tropezado en ella. A ellos se les hace difícil creer en el Señor Jesucristo y que pueda ser tan estricto y tan rígido. De esto nos han acusado mucho. No, es que tú eres muy estricto, es que, etcétera, etcétera. Y ellos creen que Cristo es como alguien muy liviano. No se han dado cuenta, no ven. Y cuando les habla la palabra verdadera, tropiezan. No se han dado cuenta que el Señor es tierno, es precioso, es el novio, pero también es el juez. Él es el juez. Y tú les dices, Él es la piedra que hace tropezar y la piedra de escándalo. Dicen, no, el Señor Jesucristo es misericordioso. Con eso evaden aquella responsabilidad y les es tropiezo que tú les digas eso. Él dicen, jamás Él sería una piedra de tropiezo y jamás sería Él una roca que hace caer o de escándalo. Entonces dicen que el Señor tiene un corazón muy amplio. Él no es tan estrecho como ustedes, ¿no? Tan exigente. Y te llegan a decir, ustedes piensan que son los únicos que tienen la razón. Eso nos los han dicho un montón de pastores ciegos que no quieren ver, porque cuando les dices esto tropiezan en la palabra. No lo quieren creer, que Cristo es estricto, así como es tierno, pero por otro lado es estricto. Solamente lee las parábolas, donde el Señor llama a sus siervos a cuentas, tiernamente les da talentos,
tiernamente les da dones, pero cuando regresa a pedir cuentas, Él pide cuentas. Si fuéramos amplios como muchos son, no seríamos de los que creen en la palabra. No creeremos, por un lado, que Cristo es la piedra de edificación y por otro, Él es la piedra de tropiezo. No creeríamos en eso. Y son muchos los cristianos que han tropezado en esta palabra tan estricta. He escuchado pastores que me dicen, porque no pueden asimilar que el Señor escogió unos para vasos de honra y otros para vasos de deshonra. De hecho, es una parte difícil de la Escritura, pero ahí está escrito. No podemos evadirlo. Y algunos tropiezan con eso porque tienen una idea del Señor diferente a lo que la Escritura dice. Así es que los líderes judíos no han sido los únicos que tropiezan en ella. No sé si tú habías pensado alguna vez que Cristo pudiera ser intencionalmente una piedra de escándalo. Y debemos ser cuidadosos al respecto y preguntarnos si creemos en esta palabra o si creemos esta palabra. Si no la creemos, eso significa que tropezamos en ella. No, yo no voy a aceptar eso del Señor, jamás, porque Dios es muy misericordioso, sí lo es, pero Él es muy estricto también, muy estricto. Solamente estudia el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta que Dios era muy estricto, muy estricto. A veces la gente quiere escucharlo, quiere que alguien le diga lo que quiere oír. Y se acomoda en lugares donde oye lo que quiere oír. Así es que tropezamos en tal palabra porque en nuestra opinión es muy estricta, en nuestra opinión, y muy fuerte. No debemos pensar, mis hermanos, que el apóstol Pedro, por la manera en que escribió en el capítulo 2, los versículos 6 al 8, fue demasiado estricto. De hecho, el Señor Jesucristo fue el primero en hablar estas palabras, en proferir estas palabras. En Mateo 21:42, Él preguntó a los líderes religiosos: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Fíjate, Jesucristo habló esto con los judíos, religiosos judíos. Y luego en el versículo 44 añadió: y el que caiga sobre esta piedra se despedazará. Y sobre quien ella caiga lo hará polvo y como la paja la esparcirá. Fíjate, el que caiga sobre esta piedra se refiere a las personas que tropiezan por causa de Cristo. Y sobre quien ella caiga se refiere a las naciones a las cuales Cristo herirá a su regreso. Porque el Señor viene como una piedra que va a partir en dos las cosas, y el monte de ahí donde viene el Señor va a ser partido en dos, y todo lo que habla ahí Zacarías y Joel y todos ellos. Entonces aquí vemos que el Señor habla en dos, en otro aspecto de sí mismo como la piedra. Fíjate, Él no solamente es la piedra de edificación y la piedra de tropiezo, sino también la piedra que desmenuza. Es decir, la piedra que aplasta. Y como la piedra que desmenuza, Él hará polvo a los que se oponen. Este es el destino de todos ellos. Cristo hará polvo a los que se oponen. Todos los que consultan a Satanás, todos los satanistas y todos los que están en este asunto demoníaco y de los demonios. Llegará un día en que Dios aplastará y los hará polvo a todos aquellos que consultaron a otros dioses que no eran Dios,
los hará polvo. Aquellos que le dieron la espalda a Dios, los hará polvo. Esto se acabará así. Está escrito. Él los va a desmenuzar. Así es que hay de los reinos que le den la espalda al Dios creador de los cielos y de la tierra. Hay de aquellos, porque Él los desmenuzará, dice la Escritura. Ahora fíjate, este aspecto de Cristo está en Daniel, lo que estábamos leyendo hace ratito, pero vamos al mismo capítulo, capítulo 2. Pero los versículos 34 y 35. Dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Déjame comentarte algo con respecto a esto. La Biblia dice, ahí mismo en Daniel, un poquito antes de estos versículos, cuando Daniel está adorando a Dios, él dice que es el que quita y pone reyes. Todos sabemos que el imperio medo-persa, desde el imperio babilónico, Satanás gobernaba sobre todo este imperio, y fue una obra de Satanás permitida por Dios para llevar a cabo lo que Dios tiene que llevar a cabo. Pero siempre ha habido potestades en los aires, principados, que son los que comandan todos estos reinos que ha habido. Y entonces Dios crea las circunstancias para que sean quitados el imperio babilónico, y entonces nace el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y Dios ahí quitando a todos. El imperio romano ahorita está, obviamente, pero y es lo último que habla la Biblia y que se va a manifestar. Tiene que ver con todo esto, pero finalmente Dios lo quitará también. Al final de la era, que ya está muy cerca, Dios lo va a quitar. Pero la cuestión es esta: todos estos imperios, aunque en la soberanía de Dios los ha permitido, porque arriba de ellos, Dios gobierna. Sin embargo, en un nivel un poco más abajo, las potestades y los gobernadores de este mundo, los principados, son los que han estado atrás de todo esto. Cuando Daniel oró a Dios por una respuesta, la Biblia nos dice que el ángel de Persia o este demonio, el ángel caído obviamente de Persia que comanda ese lugar, que comandaba ese lugar, se opuso a la respuesta de Dios para Daniel. Y entonces Daniel ya no veía llegar la cosa y dice, ¿ves qué? Ya oré y Dios no me responde, y se mete a ayunar por tantos días. Pero dice Daniel, tu oración desde el primer día fue oída. Pero hubo una batalla arriba muy fuerte, ¿no? En donde los ángeles de Dios lucharon con los ángeles enemigos, y entonces la respuesta quería ser detenida. Pero a lo que voy es esto: en todos los imperios que se han opuesto a Dios y los imperios que se van a seguir oponiendo a Dios y que se están oponiendo a Dios ahorita, todos ellos son comandados por potestades demoníacas. Dice la Escritura que Jesucristo, como la piedra de Dios escogida y preciosa, vendrá sobre ellos y los desmenuzará, los hará polvo, y del viento se los llevará. Esto nos debe dar a nosotros una esperanza de gloria, de que el Señor tiene la historia en sus manos, y que este que fue escogido y precioso para Dios, honrado y valorado con la honorabilidad más alta que puede existir,
en el universo va a venir como piedra de escándalo y de tropiezo, pero también para aplastar a los enemigos de Dios. Qué tremendo. Y tenemos que entender ahora por qué Daniel está honrando a Dios, al Dios de los siglos, ¿no? Dice acá la Escritura, dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. O sea, decir, Señor, tú has venido luchando unas batallas que en un tiempo fueron las batallas de David, pero no eran las batallas de David, eran las batallas de Yahweh o las batallas de Jehová o las batallas de Dios que David estuvo llevando a cabo. O sea, Dios también utiliza hombres, obviamente, para llevar a cabo su plan en contra de todo aquel dominio que es el enemigo de Dios. Pero no podemos luchar solos. Necesitamos saber que Dios lucha nuestras batallas. Necesitamos saber que el vencedor es Él y que nosotros estamos bajo la victoria de Cristo, trabajando unidos por medio de la fe en Cristo, aquel que derrotó al enemigo. Entonces, el enemigo utiliza gente, pero Dios utiliza a sus siervos también, a sus hijos, a sus llamados, a su iglesia. Por eso, mis hermanos, tenemos que unirnos en oración, tenemos que ser de un mismo espíritu, de un mismo sentir, de una misma mente, pensar, creer en lo mismo, tenemos que hablar la misma cosa, tenemos que estar en aquel que venció y que vence al enemigo, porque no es nuestra batalla, la batalla es de Él. Así es que todo este es el resultado de tropezar o lo que quiere decir la piedra que desmenuza. Y el resultado de todo esto, de los que tropiezan en la palabra, que son desobedientes, y luego dice que para esta desobediencia es algo para lo que ellos fueron puestos también. Bueno, aquí está la desobediencia de los judíos, que dio por resultado que ellos tropezaran. Yo te decía en la otra ocasión, no porque todo el pueblo de Israel estaba ahí, todos agradaron a Dios. Muy pocos agradaron a Dios de todos los que estaban ahí. De hecho, a la tierra prometida solo entraron 2, aunque hubo otros que agradaron a Dios, aunque no entraron, uno de ellos Moisés, otro de ellos Aarón. Pero otros no agradaron a Dios, otros provocaron rebeldías, otros según sus opiniones estaban equivocados, otros quisieron bajar al liderazgo que Dios había subido. Y fue muy delicado el asunto. Ahora, esto es fuerte lo que te voy a decir, pero es lo que habla Pedro y lo podemos entender por el contexto de toda la Escritura. Fíjate, los que tropiezan en la palabra han sido puestos por Dios para desobedecer. Esta es palabra fuerte. Pero yo no la puedo componer, mi hermano. Me puede decir, no, pero es que aquello y lo demás allá. Dios nos dio libre albedrío. Pero aquí dice la Escritura que los que tropiezan en la palabra, es decir, con tu libre albedrío tropiezas porque decides no creer en Dios. Bueno, para eso fueron puestos. Es decir, la porción de ellos es la desobediencia. Uy, mira cuánto desobediente hay a Dios. Si alguien no cree lo que la Biblia dice acerca de Cristo, esta persona tropieza en él. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. El resultado inmediato de no haber creído y de haber tropezado, ¿sabes cuál va a ser? La rebelión. Esto es desobediencia, justamente. Por lo tanto, la desobediencia llega a ser la porción asignada a esa persona, a la que es así. La que desobedece, esa es la porción que Dios asignó para los que desobedecen. Acuérdate que desde el Antiguo Testamento, ahí en el Pentateuco está escrito, dice, he aquí que pongo delante de ti la vida y la muerte. Y Dios sugiere, dice, escoge la vida para que vivas. Y Él dice, porque si escoges la muerte, te sucederá esto y esto y esto y esto. Y habla de un montón de maldiciones y de un montón de cosas que Dios reprueba y que Dios no acepta. Entonces Dios dice, escoge la vida para que vivas. Así es que la desobediencia es la porción asignada a una persona que
tropieza en la palabra. De hecho, esto es lógico. Cualquiera que no crea en la palabra, bueno, tropezará en ella y más tarde va a cosechar el fruto, la siega de lo que ha sembrado. Una persona así siembra incredulidad y después cosecha desobediencia como su porción asignada. Este es el principio rector, mis hermanos, espiritual como algo muy fundamental. Siempre que haya incredulidad en nosotros, segaremos desobediencia, aunque seamos cristianos. Si no creemos en el Señor, lo que vamos a segar o a cosechar es desobediencia, y esa es la porción asignada para los que no creen y desobedecen y se rebelan. Conozco muchas vidas de cristianos que ya no han funcionado por esta razón. Y te voy a poner el clásico ejemplo. No te cases con fulano, no te conviene, mira así asado. No, yo lo voy a cambiar, dicen. Se casan con él o con ella y sus vidas es un fracaso. ¿Por qué? Porque ellos no están dando la oportunidad a Dios de guiarles mediante el Espíritu para tomar decisiones importantes. Solamente te puse este ejemplo, pero como en este ejemplo, como el ejemplo de esto podría ser cualquier otra cosa, decisiones que tomamos. Que decimos, no, pues lo voy a hacer, al fin que yo creo que Dios me va a respaldar. Y dice Dios, espérate, yo no, a mí no me has consultado, yo no sé si te puedo respaldar, más bien no te puedo respaldar en esto. Pero tú lo llevas a cabo no creyéndole a Dios, entonces la cosecha va a ser algo fuerte. Entonces, este es un principio que nos debe regir y es espiritual y fundamental. Insisto, siempre que hay incredulidad en nosotros, segaremos desobediencia. Si en ti hay incredulidad, con el tiempo cosecharás rebelión. ¿Qué significa esto? Que tú volverás a ser una persona rebelde. Esto no solamente se aplica a los judíos, sino a los cristianos, incluyendo a los que estamos en la iglesia del Señor. En cualquier lugar, en cualquier país, esto va a pasar. Ningún cristiano tropezaría en la palabra de gracia del Señor si escuchamos al Señor y si creemos en todo lo que la Biblia dice y no solamente en lo que nos agrada a nosotros. Si nosotros escuchamos que el Señor es misericordioso, lleno de gracia y de bondad, que hace llover sobre los justos y sobre los injustos, bueno, nadie tropezaría en las palabras de gracia como estas. Sin embargo, la Biblia también habla palabras que son estrictas y severas. Yo me sorprendí de que casi en toda la palabra de Dios hay juicios para esta tierra y para los que desechan a Dios. Juicios y juicios y juicios y juicios y juicios. La situación con Israel y con Judá, juicios. La situación con Josué y con la tribu de Benjamín y con todos ellos, juicios. La situación en el desierto, juicios. La situación delante de Faraón, juicios, 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 juicios. Y Dios paga. La piedra de edificación, la cabeza del ángulo, es también la piedra de tropiezo y la roca de escándalo. Así es que es posible que algunos que son indisciplinados, descuidados, no crean tales palabras y digan, no, Cristo no es tan estricto. Mientras yo creo en el Señor, puedo escoger el camino que prefiera y hacer lo que yo quiera, como muchos lo han hecho. A mí me asombra la ignorancia que hay en el montón de cristianos viejos, son niños viejos, porque no han madurado. Muchos de ellos ni la Biblia han leído una vez completa. Y muchos piensan, ¿por qué tengo que pensar de esa manera? El Señor Jesús no es tan estricto, ¿no? Y con el tiempo, el resultado de no creer en las palabras estrictas del Señor y de tropezar en ellas será desobediencia y rebelión. Es como aquellos que piensan que porque estás en Cristo nunca te vas a enfermar y de repente te enfermas.
Pues no salió un llamado por sí mismo apóstol reprendiendo al virus, coronavirus. Y dijo, te reprendo a la 3, 1, 2, 3, hecho está, 1, 2 y 3, pim, pom, papas, ¿no? Y todo está deshecho. Pim, pom, papas, en el nombre de Jesús, todo está deshecho. Y lo decreto. Entonces nombran su estatus como apóstol territorial, con la autoridad que tengo, que tienes. A ver, acabó con el coronavirus, pura farsa. Y todavía la gente ignorante sigue creyendo esas cosas. Ellos creen que los juicios nunca van a llegar, que siempre van a traer relojes Rolex y carros que cuestan $300,000 o $400,000, y que estas palabras nunca les van a llegar. Y entonces tropiezan con esto. Y cuando alguien les trata de decir, mira, sí, ellos te maldicen, como dijo este mismo señor, a unos tendrán cárcel, otros les dará cáncer, serán encarcelados, otros tendrán quién sabe qué, les dará no sé qué, nada más porque le dicen, estás equivocado. Avienta maldiciones como un brujo, porque así llega a ser. ¿Quiénes son ellos? Los que tropiezan en la palabra. Ponle el nombre que quieras, los que actúan así. Y lo cierto es que han engañado a la gente, y ahora que estamos viviendo estos tiempos y los que vienen que van a ser peores, a ver cómo salen estos a defender toda su fe tan grande y sus líneas de poder que tienen y sus perdón, sus fotografías así en blanco, sus películas en blanco de que es una unción especial, de que tan ridículo, tan ridículos, que yo no sé cómo la gente no puede decir, ¿sabes qué? Vete a orar, arrepiéntete tantito y después vienes y nos lidereas ya, pero con la presencia verdadera de Dios. En verdad yo pido a Dios que Dios toque el corazón de esta gente, porque es gente que está al frente de miles de gentes que ignoran la Escritura. Así es que veamos, es necesario que nos demos cuenta y que veamos que detrás de esto hay un principio rector, porque hay quienes se oponen a estas palabras. Y no, yo no escribí este libro, pero creo en él. Creo en todo lo que está escrito. Y lo que el apóstol Pedro habló aquí acerca de Cristo como la piedra escogida por Dios, preciosa, que hace caer y que es piedra de escándalo, lo creo también, y creo esta palabra para no tropezar en ella y decir, Señor, tú eres soberano y hay cosas que yo no me puedo explicar, pero que tú las tienes en tu mano. Entonces, quienes más se oponen a la Escritura son los que sufren rebeldía. Y ellos han sido puestos para esto mismo. Así es que este principio rector que hay atrás de todo esto es, si en nosotros hay esta clase de incredulidad, la cosecha que segaremos será la desobediencia, y esa desobediencia es la rebelión. Es rebelión. Hace muchos años, déjame decirte exactamente cuántos años. Bueno, te voy a decir el año, por ahí del año 78, 79. Yo predicaba en un lugar y estaba hablando ahí en esa ocasión acerca de algunas cosas del caminar de Israel y de cómo Dios los disciplinó. Y había uno que era misionero, no voy a decir su nombre, ya se fue con el Señor, era un misionero que llegó y escuchó la prédica y dijo, yo no estoy de acuerdo con eso que tú dices, porque Dios no es así, Dios ya nos redimió.
Nadie dice que Dios no nos redimió. Pero ¿a poco el que tú seas redimido no quiere decir que Dios te discipline? ¿O quiere decir que Dios no te va a disciplinar ya? Si a todos los que nos escogió por hijos, dice la Biblia, que nos azota y que nos disciplina. Dios disciplinó a Israel y los que se opusieron se murieron. Entonces a la siguiente reunión, él llegó con unos libros así, como 5 o 6 libros, para tratar de demostrarme que lo que yo estaba hablando no está escrito. Y yo terminé diciéndole, le dije, mira, yo no escribí esto y te lo voy a leer. Y le leí cómo Dios trató con los israelitas incrédulos. Le dije, ahí está escrito. Le dije, ahora si tú quieres quitar de tu Biblia estas partes, pues es tu problema, pero yo creo que Dios es así, de estricto. Entonces, al leer Primera de Pedro 2, del 4 al 8, tal vez pensemos que no es necesario que el apóstol Pedro incluyera los versículos 6, 7 y 8, o al menos consideremos innecesario el versículo 7 y 8, y quizás parezca que el versículo 4 hubiera sido suficiente, ¿no? Que él dijera, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios preciosa y escogida, pero desgraciadamente para los que no creen, está el versículo 6, 7 y 8. Y habla de la piedra que trae escándalo, de la piedra que desmenuza, de la piedra que hace caer, de la piedra que es tropezadero. Y habla de esto. Entonces, Pedro continúa escribiendo los versículos 6 al 8. ¿Para qué? Para presentarnos un cuadro completo, como dice aquí la Escritura, acerca de Cristo, como la piedra. O sea, la piedra es todo esto, la piedra que desmenuza, la piedra preciosa, la piedra honorable, pero es la piedra que hace caer, ¿no? Y el que creyera en él no será avergonzado. Para los que creemos, él es precioso, pero para los que no creen, los que han desechado esta piedra, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Te das cuenta? Bueno, la siguiente vez vamos a hablar de los versículos 5, del 9 y del 10, para continuar viendo esta parte de 1 Pedro que pues nos mete en todas estas cosas. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todo esto. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque lo que está escrito aquí, todo lo creemos, Señor. En verdad creemos que tú eres la piedra preciosa, escogida por Dios, honorable, que el Padre te escogió, Señor. Eso es un honor muy grande, poder creer en ti, porque el Padre te escogió y te puso como piedra de ángulo, como piedra de base. Y no queremos tropezar, Señor, porque tú también eres una piedra que desmenuzas, una piedra que trae tropezadero, y una piedra que para los incrédulos eres un escándalo y hace escándalo. Y esa es la porción de ellos. Oh Señor, en este tiempo tan difícil, nosotros podemos creer que todo está, Señor, puesto en tus manos y que tú tienes, Padre, el gobierno y el dominio sobre la historia. Pase lo que pase aquí abajo, Señor. Tú eres nuestro refugio, nuestra confianza. Y a ti, Señor, te damos la gloria y la honra porque tú eres el Dios de los siglos, el Dios que tiene la historia en sus manos, el Dios que quita y pone reyes. Tú eres el vencedor. Aleluya. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.